Dale, a ver qué sale. Paula, ¿cómo va eso? Primero, ubícame en tiempo y espacio, ¿dónde estás? ¿En qué lugar de Estados Unidos estás? Y contame qué estás trabajando, qué estás haciendo en Estados Unidos. Yo no te voy a presentar acá porque el asunto es que la gente te conozca también a través de la charla. Sé que sos estudiantes perdón, sos hincha de Estudiantes de La Plata, platense, pero contame vos ¿desde dónde fuiste a Estados Unidos y qué estás haciendo ahora? Sí, claro. Bueno, hola, primero gracias, Eva, por llamarme para charlar un ratito. Sí, por supuesto, soy hincha del pincha, eso es lo más importante. Y bueno, soy de Argentina, de La Plata. Me formé como médica en La Plata y primero como pediatra y después como terapista intensiva pediátrica. Estuve trabajando en el hospital de niños de ahí de La Plata, es un hospital de tercer nivel que llegan derivaciones de toda la provincia y parte del país también. Durante 12 años trabajé ahí, entre las dos resis y después era médica de planta en la terapia intensiva hasta el año 2022. En el medio hice una maestría en efectividad clínica, que tenía orientación en epidemiología y en investigación. Y esto era en realidad porque me pasaba de que, claro, empezaba a conocer gente como ustedes y gente, yo al principio eh, siendo residente y haciendo solo medicina y todo, en la facultad de medicina no te enseñan a investigar, no te enseñan a nada, y siempre leía papers, leía cosas y decía, oh, esta gente debe ser súper mega importante, ¿cómo hace para hacer esto? Y un día, qué sé yo, por el 2018 los conocí a ustedes y dije, bueno, sí, son mega importantes, son súper inteligentes, pero se puede. No. Hice una maestría allá en Buenos Aires. Y ahí me metí más a hacer investigación clínica, ya estando en Argentina y trabajando en el hospital al mismo tiempo. Y después de la pandemia, la verdad es que sentí esta necesidad de que, bueno, de que yo personalmente sentía que me estaba quedando corta, de que laburábamos un montón dentro de la terapia, pero no había que tuviera un impacto real. Los chicos igual se seguían muriendo de las mismas cosas, se seguían enfermando y los curábamos o no, más o menos, y los mandábamos a la misma casa con las mismas condiciones muy adversas, porque la población que se atiende en el hospital público es la clase socioeconómica más baja. Entonces, por eso apliqué unas becas y me vine a Estados Unidos a hacer una maestría en salud pública a la Universidad de Johns Hopkins, porque sentía esta necesidad de la multidisciplina, de decir, bueno, yo trabajaba y con todos los que trabajaba eran todos del mismo palo que yo, todos intensivistas pediátricos. Entonces éramos siempre los mismos hablando de las mismas cosas y sentía que necesitaba tener distintas visiones de gente con distintas realidades, de distintos lugares, habiendo estudiado distintas cosas. Y así fue, me vino en el 2022 acá, hice la maestría y después ya me quedé trabajando en la universidad con un cargo de faculty acá, de investigadora, eh, y, y puntualmente ahora en lo que trabajo, yo hacía, lo que más me gustaba era neurotrauma, neurointensivismo, trauma, bla. Entonces ahora hago la pata de la prevención, estoy en una unidad que se llama Unidad Internacional de Investigación de Lesiones. Entonces, hace a nivel poblacional, solo en países de medianos y bajos ingresos, investigación e intenta hacer estudios epidemiológicos de tendencia y demás en lesiones. Particularmente estoy en un estudio, en un proyecto muy grande ahora que se llama Vigares, que el dinero viene de Bloomberg Philanthropies está desde el 2015 en distintas ciudades, 29 ciudades en el mundo y en América Latina son 12. Eh, y lo que hacemos nosotros en Hopkins es ver factores de riesgo de seguridad vial. Esto es velocidad, uso correcto de casco, sistema de retención infantil, alcohol al volante y demás. Y aconsejar a las ciudades y a los gobiernos locales de cómo poder mejorar las tendencias, disminuir muertes. Em, Básicamente eso, me encargo de todo el análisis de datos, de todo. Soy la data manager de toda la iniciativa y además, particularmente de América Latina, además hago un trabajo más profundo. Paula, yo Eh, escuchándote,
Este, me acuerdo a pila de motivaciones que tuve propias, que la mayoría de las cosas que uno investiga o que curiosea, porque investigador, viste, como que, investigador, nada, curiosear, vienen de enojo, frustraciones, sentir, yo te escuchaba ahí decir eso como, que sentís como que tenés las manos atadas de alguna manera, ¿no? Como que hay algo que falta hacer y que no llego. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo algún evento, por ejemplo, que te haya pasado con algún niño, ¿no? Nosotros los que somos clínicos, muchas veces te pega un niño más que otro, una situación, una familia, pero en eso de decir, estoy en el extremo, en el pináculo de la atención sanitaria, porque estabas en UCI, centro de tercer nivel, pediatría intensiva, los niños más críticos, no sé, la tecnología o de las más altas que podías tener en todo el mundo, digamos, de los cuidados médicos, y te querías ir al otro extremo, si se puede poner un extremo en otro, ¿no? A la de la prevención, mucho antes de que suceda ese trauma grave que llevó al niño a la UCI. ¿Vos recordás algo en particular que hizo que dijera, chao, no, acá estoy de manos atadas y quiero hacer algo antes de lo que sucede en la terapia? Sí, creo que por un lado lo que me pasaba era, había, bueno, y como te dije, vienen pacientes de todos lados, ¿no? Pero había algunos particulares que eran pacientes recurrentes, por ejemplo, pacientes con patologías crónicas que volvían y volvían por cuestiones sociales en realidad. Se gastaban y tenían internaciones esto que decís, haciéndole todo, gastando un montón de plata, un montón de recursos, que está muy bien, pero después esos nenes volvían en una situación de vulnerabilidad extrema. Y una cosa que me pasó que no me olvido más es en el año 2013, sí, en abril del 2013, mi ciudad de La Plata tuvo una inundación muy grande. Murieron cientos de personas, fue una cosa trágica, inundó la ciudad entera. Entonces yo en ese momento era residente y nos hicieron salir con unos carromatos sanitarios, qué sé yo, habían puesto como unos, sí, no sé, nos llevaban con unas camionetas y nos hacían ir a las zonas eh, más pobres de la periferia de la ciudad, ¿no? Y estábamos en una de estas unidades móviles que habían montado ahí y viene un chico que estaba haciendo la residencia de psiquiatría en otro hospital, ahí de La Plata, y yo estaba con una compañera y dice, ¿no pueden venir a revisar un nene que está con una sonda nasogástrica en la casa? Y bueno, pero que venga acá, estábamos en el medio del barrio. No, la madre no llega. No llega, estábamos en el medio del barrio, del barro, de todo. No, no, vengan y yo lo llevo, pero está con la sonda y dice que se le corrió y es un paciente del hospital de ustedes. Mirá, se va. Fuimos primero hasta donde pudimos ir con un auto. Ahí ya un momento nos dijeron, bueno, no se puede, ya no pasa más el auto. Y empezamos a caminar, caminar y llegamos y empezamos a preguntar, ¿dónde está Sultano? Sultano estaba era una carpa básicamente hecha con toldos afanados de la autopista. Y de ahí salió un nene con una sonda nasogástrica puesta. Vivía ahí y se había inundado y se había... Digo, el nivel de delirio que estamos teniendo nosotros. Porque nosotros le dimos el alta sin saber dónde lo mandamos a este nene. Y eso para mí no me lo olvidó y no me lo voy a olvidar nunca más. Lo mínimo que les había pasado a esa gente era que se había inundado. O sea, eso era algo Sí, de todos sí, los sí. días. Pero, y aprovechaban y nos venían a ver nenes que en realidad venían por otra cosa, pero aprovechaban que estaba el monolito ese montado ahí en su barrio. Entonces venían y atendíamos chicos con cosas que no tenían nada que ver con la inundación. Eso para mí fue súper importante. Después igual seguí mi carrera en el hospital y dije, bueno, voy a intentar ver entonces los chicos más graves. Y después me di cuenta de esto que te digo, que era una canilla abierta de chicos que seguían viniendo, 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 y yo llegó un momento que sentí que sí, los ayudaba un montón de manera individual a esas familias, pero que no sentía yo que estaba generando un gran impacto. Esa es la verdad. Yo me acuerdo un nene con, bueno, una cardiopatía muy complicada, hace muchos años también en el hospital. Este, niño complejo, cardiopatía, bueno, que había caído de la UCI con no me acuerdo si era una influenza, una infección respiratoria grave. Y bueno, fallo de la extubación,
días en UCI, no sé, traqueostomía, pasaban las semanas, no sé qué. Y un día estaba en el cuarto médico, ahí en la parte como de cocina, y vinieron unos asistentes sociales, trabajadores sociales, a interiorizarse por la familia, qué sé yo. Ah, sí, fulanito, sí, está en cama 4, poner que ¿qué pasó? No, porque en realidad veníamos a ver el tema de la casa. Y bueno, y ahí averiguamos, nunca nos habíamos puesto a pensar eso. Y bueno, no tenía casa, no tenía baño, no tenía agua potable. Ese niño se iba a ir de alta, quizás cada día de internación salía al sistema, ponele $1.000, y yo hice el cálculo que por los, no sé, 2 meses que estuvo en el CTI, $60.000, ponele, le podríamos comprar una casa. No a Sí, él, a total. sus hermanos, a no sé qué. Es como, me gustó esa palabra, es como un delirio. Bueno, además Sí. no es un tema que Eso conversemos en la terapia. incongruente. Sí. Jamás. No, 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 jamás, jamás. Eh, y bueno, eso es lo que me movió y ahora, claro, teniendo la visión de tantos años de en el hospital y ahora la visión, creo que el problema es que hay una desconexión total entre la gente que hace salud pública y la gente que hace clínica. No hay un punto de encuentro entre ambos. Mm. Yo soy medio un bicho, medio no, soy un bicho bastante raro O de sea, que vos te estuve fuiste a muchos formar y años te terminaste haciendo formando mucho en clínica. salud pública, ¿no? Tu máster allá en Claro, Hopkins. sí, mi máster es en salud pública. Y son los menos, los médicos que están ahí son muy pocos los que han tenido una trayectoria larga también asistencial y además que hagan salud pública e investigación, ¿no? En general, lo que pasa es eso, que los médicos que hacen de médicos en el hospital, cuando investigan, investigan. ¿Por qué pasa? Porque hablo con la gente también del hospital y todo, y lo que investigan hacen investigaciones clínicas, que les parece divertido, que está bien, Sí, sí, que pero no la pi para necesariamente tiene que arriba, que ser, si uso un poquito claro, más que está el bueno, es Bibi, súper que divertido eso, Sí, sí, pero no necesariamente tiene que ser lo que es mejor para la población a nivel, si uno lo mira a nivel poblacional más macro, ¿no? Mm. Pero no hay conexión entre el que hace salud pública y el que atiende a esa gente después. ¿Y qué debería ser esa conexión? O sea, vos ahora conociste otros ambientes, ¿no? Viajaste por Latinoamérica, estás en Estados Unidos, una zona pobre, ¿no? John Hopkins, ciudad de Baltimore. Sí, John Hop, Educame un poco, un sí, poco. Yo nunca estuve en Baltimore, pero es una zona medio sur, ¿no? Centro-sur, zona de población negra y una sí, ciudad jodida en el sentido de no es New sí, York, hay mucha desigualdad Manhattan. social. Exacto. No, 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 no. No, hay muchísima desigualdad social, hay muchísima disgregación, separación racial, Racismo. eh, total. Sí, incluso cuando vos ves el mapa de Baltimore, le dicen las alas de la mariposa negra y todos los determinantes, los peores determinantes en salud están en la población afroamericana, que es la que sistemáticamente fue degradada, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y en el No centro todo el vive la mundo lo población sabe, blanca y hay mucha Paula. diferencia. Vos asumís que lo sabe, no todo el mundo lo sabe. En tu hospital hace un par de años compartimos fotos de la historia de Thomas, ¿no? El de la Sí, fístula de Blalock-Taussig. ¿Cómo se sí. vive eso en el John Hopkins? Te pregunto porque no todo el mundo sabe Yo creo que con no, la Thomas. universidad no, bueno, yo estoy particularmente, yo estoy en la Escuela de Salud Pública, ¿no? No pertenezco a la Escuela de Medicina ni al hospital, sino que pertenezco a la Escuela de Salud Pública, pero la universidad en general está intentando hacer todo el tiempo un mea culpa y verbalizar cómo es que la propia universidad fue, porque el campus médico está en una de las áreas más pobres de Baltimore y la universidad es una universidad muy millonaria que fue tomando todo ese terreno y se fue sirviendo de esa población. Obviamente una cosa es a principios del siglo y otra cosa es con la mirada del 2024, pero hay ahí, hay una
¿cómo se dice? Sí, como un malestar transgeneracional, obviamente, por haber sido la población del barrio de East Baltimore. Yo creo que siente que el hospital es su enemigo, porque lo echó de ese barrio, porque hay todo mitos de que, bueno, de que los usaban como conejitos de experimentación allá por el principios de, sí, no sé. Entonces, hay esfuerzos que están haciendo activamente desde la universidad para intentar eh, volver a conectar con esa población con el y barrio. haciendo un mea culpa de, bueno, sí, sí, claro, los desplazamos, hicimos esto, Hopkins hizo esto, y ahora, bueno, pasaron todos estos años, estamos en otro siglo y estamos intentando ver cómo podemos conciliarnos todos con todos, pero es este trauma transgeneracional que es real, de ser sistemáticamente oprimido, dejado de lado, discriminado, usado, es terrible. Eh, y que además, lógicamente, tienen los peores, o sea, acá existía una cosa que se llamaba, una legislación que se llamaba redlining, que literalmente, o sea, la población afro no podía comprar en ciertos lugares, no podía vivir en ciertos lugares. eh, y eso, por más de que no exista más, en el mapa, en la distribución Sigue racial y todo, existiendo. sigue existiendo. Claro. Entonces, eso es terrible. Eh, sí, sí, yo. Y allá en el John Hopkins, hago un paréntesis que es la historia de Thomas, está en la Ujú, película, la fístula, una de las primeras cirugías cardíacas, si no la primera, cardiopatía congénita de niños con Fallot, con tetralogía de Fallot, que Blalock, el gran cirujano del John Hopkins, con Taussig, que era una pediatra también del John Hopkins, por ahí en la vuelta, se llevaron todos los créditos de esa primera cirugía, cuando en realidad el ayudante de cirugía de Blalock en el laboratorio del John Hopkins era Thomas, de apellido, que era negro, y fue clave porque fue el que en perros de experimentación se le ocurrió cómo hacer la fístula, e incluso dicen que el día de la cirugía en el John Hopkins, en el quirófano, Blalock tuvo que llamarlo para que lo ayudara, porque a él ni siquiera lo habían dejado entrar al quirófano el día de la primera cirugía. Claro, Y estuvo años, 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 años sin ser reconocido. De hecho, yo cuando paso visita en el hospital y con los residentes y le digo, no, no le digan Blalock Taussig, díganle Blalock Taussig Toma, porque hasta en el epónimo fue olvidado. Y bueno, es en la Universidad John Hopkins. Ahora, cerrando el paréntesis ese, volviendo digamos, a cómo se da esa conversación en Estados Unidos, en el John Hopkins, entre los sanitarios, porque después está la pelea entre los que atendemos pacientes y los que ven el macro. Es como una ujú, pelea sí, fútil que no lleva mucho, pero existe, ¿no? Pero yo tengo a este en cama 4 que se me está muriendo y no miro gastos. No sí, me importa sí. nada, vamos a O seguirle también yo dando. escucho mucho decir, pero este hace 3 años que no era un paciente, ¿qué puede saber? Eso es Ah, bueno, muy eso es del, sí, clásico. Sí, 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 sí. clásico. Y bueno, hay distintos saberes, o sea, una cosa no invalida la otra. O sea, yo pienso, ahora hace 2 años que no entro a una terapia intensiva. Eso no quiere decir que yo no sepa de terapia intensiva y por ahí tengo una visión distinta y tengo algo para aportar. Sí puede ser, hay Es cosas que me como olvidé decirle a Messi del cuando se detalle de retire la, que ¿entendés? no puede hablar más porque no juega más. Sí, te entiendo. Claro, qué sé ¿Te yo, imaginas me parecen medio infantil eso de decir, "Oh". Y bueno, yo creo que acá también hay una desconexión. La escuela de salud pública está desconectada, el hospital está enfrente, la facultad de medicina es cruzar la calle. Y hay algunos que comparten, como son profesores asociados, ponele, que su appointment primario es en medicina y tienen están asociados a la Escuela de Salud Pública y hacen algunas cosas en común. Pero estando incluso físicamente tan cerca, creo que debería haber mucha más interacción. Eh, y creo que también pasa porque cada uno está en su burbuja, en su mundo, y ahora, ¿cómo poder fomentar?
la fusión de ambos es difícil porque creo que en los encuentros académicos debería suceder que se mezclen ambas, ¿entendés? Y tampoco pasa. No sé, ¿a vos se te ocurre cómo se Hay puede hacer? algunos, o sea, si uno agarrara, no sé, las publicaciones de los últimos 10 años, quizás contaras con dos decenas, digo, en el ámbito nuestro, pediatría intensiva. Yo leí papers porque me interesa, pero publicados de los determinantes sociales de la enfermedad crítica, ¿no? Ujú, Vos hacés geolocalización, de dónde vienen esos niños más críticos, cómo es, ¿no? Cómo son los outcomes de esos niños, y obviamente es diferente una bronquiolitis BRS si naciste y si vivís en el Cerro Norte, que es un barrio pobre de mi ciudad, popular, pero que capaz que en algunas zonas crecen los arroyos, no llega el agua. Bueno, si te agarrás un BRS y naciste ahí, vivís ahí, vas a volver, incluso si sobrevivís a la terapia y a la enfermedad crítica, volvés ahí y te va a ir bastante peor que si vivís en el extremo sur de la ciudad contra el mar, ¿no? Acá mismo BRS, los determinantes sociales de la enfermedad crítica existen. Claro, son olvidadas. Justo esta semana estuvimos hablando de, semana que viene nos vamos a ver en Cancún, Paula, nos vemos allá, y hablaremos de estas cosas en persona, pero si uno ve todo el programa de la cantidad de cosas que se van a discutir a altísimo nivel, obvio que hay un desacople entre lo que son los problemas de salud de las poblaciones, ni que hablar más en países pobres, que son distintas que la de los países ricos, un desacople entre eso y lo que vamos a hablar. Yo creo que el ujú, ejemplo paradigmático, que es justo tu tema, es el trauma. O sea, si vos agarrás, vos corregime, pero si vos agarrás toda la evidencia epidemiológica que hay en los últimos, no sé, 50 años, de medicina, pediatría, lo que quieras, de qué se mueren los niños en el mundo, también en los países ricos, pero en los pobres más, y bueno, son muertes violentas, traumáticas, desde el ujú, que le pegan unos tiros en una guerra en África o en algún barrio pobre de, no sé, Lima, Medellín, Montevideo, lo que sea, siniestros de tránsito, accidentes, como le quieran decir. Y bueno, obviamente en el Congreso tiene muy poco espacio porque no tiene glamour, no tiene ujú. glamour. De hecho, no hay estudios epidemiológicos de trauma, muchos, no hay. Contame vos cómo la ves. De hecho, nosotros participamos con colegas de Asia en un trabajo que lo que trató de hacer el foco un poco en neurotrauma. Sí, sí, coincido totalmente. Yo creo que el trauma es, sigo sin entender bien por qué no es considerado lo que es el gran asesino en pediatría, es el gran asesino de niños. O sea, a partir de los 5 años para arriba, la primera causa de muerte a nivel global, a nivel en América Latina, a nivel regional, es trauma. Que son lesiones, o sea, una gran parte de esas es lesiones por lesiones por siniestros viales. Pero también hay otro tipo de lesiones, ¿no? Eh, y parece como que no fuera una epidemia. No sé. Es rarísimo. No, no entiendo bien por qué. Obviamente se le da muchísima bola a las enfermedades respiratorias, que está bien, es la primera causa de muerte, sobre todo en menores de 2 años. Pero cuando uno le pregunta a un pediatra o un terapista pediátrico, ¿cuál crees que es la primera causa de muerte en pediatría? Todos enseguida te van a decir BCR, neumococo, bla, bla, bla. Y sí, pero de la gran población, de los 0 a los 14 años que vemos, o sea, entre 5 y 14 es lesiones. Y es verdad, parece como que no tiene tanto glamour, o no tiene tanto, no sé. Eh, Me estaba acordando Es raro porque hace el la enfermo semana, traumático crítico es recontra interesante, porque tiene todo. Digo, si claro, a pero quien le bueno, ahí está. gusta lo lúdico, de interesante, lo fascinante de la fisiología alterada, trauma grave, no sé, gran quemado. ¿Qué tenés? Todo. Gran quema. Sí, pero coincido, y hay mucha gente que está muy interesada en trauma y en trauma pediátrico, muchísima.
pero desde el punto de vista de la terapia intensiva y nada más. Que está bien, no digo que esté mal, pero digo, en terapia, en pediatría, sobre todo en terapia intensiva pediátrica, no sé si en pediatría hay mucha movida de prevención de lesiones a nivel de consultorio, no a nivel poblacional. Pero pero obvio, lo divertido para el terapista es la tensión del trauma, es la adrenalina de la tensión del trauma, es todo lo fancy que tiene el neuromonitoreo. Te lo digo yo que hago transcranial y que me encanta, y que hago neuromonitoreo y me encanta. Todo eso es muy divertido, garpa bien, está bueno, y obvio que lo que se prioriza en un evento científico siempre va a ser eso cuando pensamos en trauma en la terapia intensiva, pero no hay un espacio de discusión de, bueno, che, es lo que está matando a todos los pibes en todos lados, en nuestros países, en la TAM, en el mundo, más allá de que es súper divertido mirarles el cerebro, también por ahí tengamos una discusión interdisciplinaria entre todos de cómo hacemos en realidad para que no se maten, ¿no? No solo la primera causa de muerte, sino la primera causa de DALIS, o sea, la primera causa de discapacidad en el mundo son las lesiones. Eh, Sí, qué sé yo, me hizo acordar a la semana pasada, dentro de la unidad en la que trabajo de Hopkins, una de las cosas que se hacen son cursos, distintos tipos de cursos a tomadores de decisiones, ¿no? En distintas ciudades. Entonces se los trae, por ejemplo, el año pasado fue en noviembre, se hizo en Buenos Aires, se llevó gente de toda América Latina. Ahora este año se hizo en Baltimore, se trajo gente de todo el mundo, bla, bla. Y el curso lo abrió el jefe de Safety and Mobility del OMS, Nan Tran, que es un tipo súper elocuente, habla re bien, piola para escuchar, pero lo primero que dijo es, su primer diapositiva fue, es la primera causa de muerte en niños. A partir de los 5 años, esto está matando en todo el mundo. El tipo que se encarga de eso en la OPS, cabeza de todo, de la OMS, perdón. Eh, Y era el aula llena de gente. Dice, bueno, quiero de todos los que están acá que levanten la mano quien se considera un child advocacy, no sé, Sí, sí. como Un alguien abogado, que sí, 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 derechos infantiles. aboga por los niños. Incluía yo, que no tenía nada que ver, no era participante, era parte del grupo 2, incluía yo, levantamos la mano, en un grupo de 50 personas. Ni siquiera, o sea, la gente que se encarga de hacer seguridad vial, bla, 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 trauma, prevención de trauma, no se considera que sea gente que abogue por la Mm. pediatría y por los derechos infantiles, bla, bla. Y la gente que atiende a los niños mm, no se da cuenta de que lo que los está matando es el trauma. Entonces hay un problema. Creo que de alguna forma se tiene que empujar a la concientización de, de que, bueno, esto es lo que está pasando y que es justamente, se necesita mayor involucramiento de parte de los pediatras, de la gente que ve a esos niños. Yo lo que veo en el hospital, digo, mi quehacer clínico, por ejemplo, este último año, después de que se levantaron las cosas y hubo más movilidad después de la pandemia esta que tuvimos, nos olvidamos de la otra pandemia, que es la traumática, pero lo que sí realmente preocupa y nos preocupó mucho fue empezar a ver cada vez más niños baleados, ¿no? Niños que antes no veíamos casi nunca y bueno, cada vez se ven más, adolescentes sobre todo. Pero es cierto, es muy válido. Ya te digo, una de las charlas que me pidieron para hacer, que es la que estuvimos hablando, si vos ves, estudiamos, no sé, el triple, ya estamos hablando de ensayos clínicos, ¿no? A nivel global, de UCI pediátrica, estudiamos más, 3, 4, 5 veces más. ¿Qué efecto puede tener la clorexidina en el enjuague bucal para prevenir la neumonía ventilador que trauma? Es así. O sea, ni siquiera estudiamos, estoy hablando macro, ¿no? Como comunidad global, digamos, de pediatras intensivistas, ni siquiera se estudia el trauma en foco. Yo no es por mal pensado, pero creo que garpa poco. Garpa bastante poco por dos o tres cosas. Una, no hay una industria farmacéutica detrás de, ¿no? No hay vacuna para el trauma, no hay fármacos para el trauma, no hay, o sea, ¿qué hay? No hay. Este,
Y lo otro puede que sea, se me fue que iba a decir. Uno es eso, ayúdame a ver. Lo otro que tenía en el tintero del trauma. Mm, Ah, que el otro sea, gran factor que- para mí sí, es que nuestra sociedad, la sociedad moderna, asume que va a haber muertos. O sea, nuestra sí, sociedad, ni que hablar en Latinoamérica, bueno, nosotros sabemos que va a haber muertos. Andamos en automóvil, nuestros medios de transporte son mecanizados, así que inconscientemente la sociedad va asumiendo de que va a estar una cantidad de muertos. Bueno, podrá haber una discusión de alcohol cero o no alcohol, pero vos podés tener países alcohol cero y siguen habiendo muertos. Y van a seguir habiendo muertos en tránsito. Y el que lleva, y vas a seguir viendo por toda Latinoamérica porque la pobreza también hace que se suban 5 niños arriba de una moto con el padre porque no tiene otro transporte. No sé, es multifactorial, ¿viste? Pero sí. es verdad que no ocupa ni siquiera Eh, la catarsis colectiva de los congresos el tema trauma. Tal cual. Y mira, eso dijiste algo que me hiciste avivar y es real. Claro, la gente piensa así, bueno, alguien, y sabes que en realidad está toda esta movida de visión cero, eh, que es justamente ninguna muerte por siniestro vial es aceptable, ninguna. Eso es visión cero y em, hay toda una normativa y un marco alrededor de cómo se implementa visión cero en distintos países. Entonces, se parte de la base de que eso no es real. Lo que acabas de decir no es verdad. No es que sí o sí va a haber muertos. No es aceptable que alguien se muera por subirse a un auto, o por caminar o andar en bicicleta. Sí es aceptable que se cometan errores porque en el sistema funciona con seres humanos. Los que manejan por ahora son seres humanos, eso, entonces, es aceptable que haya algún siniestro. Lo que no es aceptable es que la gente se muera por el simple hecho de transportarse, que es un derecho a transportarse. Eh, entonces, el approach es totalmente distinto. Eh, y ahí está donde, bueno, donde justamente lo que hay que hacer es, hay un paquete de medidas, ¿no? Para justamente llegar a esta visión cero, de que sí, va a seguir habiendo siniestros viales, pero no muertos, que es bajar la velocidad, el uso correcto, bueno, distintas medidas. Pero, pero sí, es real, eso está mal, no es que sí o sí gente se va a morir por el simple hecho de estar en la calle. No debería ser así. Y, y también otro gran problema es esto, es con respecto a los nenes y las motos, está muy demonizado el tema de, uy, bueno, los chicos no tienen que estar arriba de las motos, pero los chicos van a estar y van a seguir estando Van a arriba de estar, las motos. claro, Entonces me parece que van es a seguir momento, estando. y van a seguir estando, y acá hay como toda una discusión que hay que hacer porque depende la organización o depende, se está empezando a hablar justamente de este tema y algunos que son más conservadores, es decir, no podemos decir, bueno, van a seguir estando, entonces saquemos normativas con respecto al uso de casco en chicos, porque es dar vía libre a que los chicos se suban a la moto. Y hay otras organizaciones que dicen, bueno, no, esto va a pasar por múltiples motivos. No es que la persona que sube a su hijo en un auto es un delincuente, es esto, es lo otro, es porque es lo único que puede hacer, es porque, y sobre todo en economías deterioradas como las de América Latina, la moto es una fuente de ingresos, es Por una fuente de favor, sí. transporte en sistemas de transporte que andan mal, es un montón de cosas. Entonces los chicos andan en las motos. Entonces esa es otra cosa, otro gran debate en Pero el no es el cual, adolescente que se sube a una moto para hacer picadas. No, no. Es el no, que, no, no, es un nene de 5 años que claro, va y va a seguir yendo. Entonces, todos nos sí. tenemos que plantear, bueno, ¿vamos a hacernos cargo del gran elefante rosa que está acá y que nadie quiere ver? Y vamos a decir, bueno, ya, va a seguir pasando, pongámosle casco, regulémoslo, veamos cómo, estudiemos bien cómo deberían ser esa protección de los chicos cuando vayan arriba de la moto, bla. Eh, Todas estas cosas, ¿por qué no se hablan en el ámbito médico? ¿Por qué se están planteando dentro de ámbitos de sanitaristas, salubristas públicos que capaz ni son pediatras? ¿Y por qué? ¿Entendés? Mira, yo creo que es medio, gran parte, por lo general en nuestros países, ¿quiénes que llegan a ministros de salud pública, ¿no? A las jerarquías sanitarias nacionales. Por lo general son médicos. Perfecto, está, médico. Médico. Capaz que sin ninguna formación sanitaria global, ¿no? Como
salud pública, no sé, ni siquiera epidemiología, pero está, son médicos. Si alguien, o sea, hay análisis hecho, pero si alguien pusiera el foco para ver los millones de dólares, de millones de porque que se muera un niño de 10 años, de 5 de 6 se muera un niño, cuesta millones de dólares a nuestras sociedades. Y que no se muera, pero que quede con tanta invalidez después, son otros millones de dólares, ¿no? Son adultos que no fueron, que son una carga para el sistema, pensándolo así macro, hablando medio los ministros no. Las sanidades públicas deberían estar manejadas por gente de fuera de la medicina o en parte por fuera de la medicina, porque los médicos vemos pacientes y estamos influidos por lo que nos pasa en la consulta y nuestras visiones y nuestras experiencias personales. ¿Me explico? El ejemplo más claro, para salir un poco del trauma, es yo, pediatra, yo tengo dos pacientes que fueron de 400 gramos cuando nacieron y me traen regalos todos los años No sé. y vamos arriba a reanimar prematuro. Bueno, flaco, pero te olvidas de los 45 que se te murieron. Entonces, la discusión de la periviabilidad es otra, no es tu anécdota. Pues yo te cuento otras. Creo que en trauma pasa mucho eso. Y creo que va por los egos nuestros en la UCI. ¿Qué muerte más espantosa hay en la UCI pediátrica? Recordá vos. ¿Cuál es? Es el niño que iba en bicicleta, que era sano y lo partió al medio un auto y se te murió. Y vienen los padres y es la peor muerte porque es la brusca, la de niños que ya tenían su vida social activa hasta 10 minutos antes de que lo partiera en medio un auto. Entonces es algo como que no nos gusta hablar por nuestros dolores. ¿Se entiende? Sí, sí, y también, también nosotros, ya te digo, estamos en 29 ciudades, ¿no? De las cuales 12 son en América Latina. Y yo te digo, el denominador común, ni siquiera de América Latina, de todo el mundo, es los chicos a partir de los 5 años, o menos también, depende de la ciudad, no usan sistema de retención infantil, van sueltos en el auto. Y eso te aseguro que es transversal a cualquier clase social. Es más, el que tiene su propio auto es de una clase social más alta eh, que el que no puede tener el auto, ¿entendés lo que te digo? O sea que los pibes van sueltos en el auto en todo el mundo y no está percibido como un riesgo, además de que van en la moto. Y ya te digo, bueno, estas son cosas que vamos a presentar en el Congreso también, pero eh, los chicos andan como pasajeros de moto y también hay chicos menores de 18 años que andan como manejando la moto. Incluso usan más el casco cuando la manejan que cuando van con... Eh, y no hay ningún tipo te digo, nosotros estudiamos, la base de datos en total tiene más de 10 millones de observaciones, o sea, estamos en todos lados, pero es muy simple mostrar lo que pasa, no hay mucho más que analizar. Los chicos andan en las motos, andan sin protección, y los chicos que andan en auto, andan sueltos. Ya. Eh, Que es como meterlos en una batidora y, en un y, accidente. Sí, es una batidora y que se den contra sí, todos, salgan despedidos. pero los datos están todos ahí, pero de eso nadie habla de eso. Pero hablamos después un montón de manitol hipertónico, yo me incluyo. Pero Sí, ¿qué aprendiste vos? Justo estos últimos años de pandemia estuvimos trabajando bastante en esto, ¿no? En epidemiología de Latinoamérica. ¿Qué te aportó el estudio Salti? Hace poco hicimos una reunión al respecto, pero si vos me decís a la Paula pediatra, yo te digo a mí, empiezo yo. La semana pasada discutimos el caso de un maltrato infantil con una neuroinjuria, muy mala evolución. Y recuerdo cuando se abrió la caja de los datos del Solti, del estudio con los asiáticos, y vi que uno o más de uno cada 10, ¿no? De los niños con neuroinjuria más grave que tenemos en la unidad eran trauma infligido, eran maltratos infantiles. Eso me partió la cabeza. Digo, ujú. una cosa es leerlo y otra cosa es encontrarlo, ¿no? Descubrir ese dato. ¿A vos qué te aportó como
salubrista hoy en día, pero además como pediatra, ¿no? Porque eso es una pediatra salubrista, que es bastante una Sí. mezcla, no sé si es muy frecuente en Estados Unidos, pero no es, en Latinoamérica no es. Sí, creo que desde como pediatra salubrista, salubrista pediatra, me parece que primero algo que ya sabíamos igual, pero está bueno mostrarlo, que en nuestros países se trabaja muy bien. El problema de la mortalidad o de la discapacidad es otra. O sea, el, cuando en las encuestas estas que hacíamos para Salti preguntábamos, bueno, a ver, ¿qué tenés en tu hospital? ¿Qué tenés en tu unidad? ¿Qué dispositivos? La verdad que no hay grandes diferencias con respecto a países más ricos como los asiáticos, Singapur, bla. Pero sí hay diferencias en la accesibilidad y la rapidez con la que se accede a un centro de trauma de primer nivel. Y eso, por más de que se presume, para mí es muy importante poder mostrarlo como se mostró en Salti, por ejemplo. Y ni hablar del trabajo tan bueno que hizo Adriana con respecto a de abuso de trauma, eh, poder mostrar cuáles son las lesiones, la epidemiología local nuestra, porque me parece que no hay tanta epidemiología local de abuso. Es como un tema medio tabú también, o no sé si tabú, pero por ahí es que no nos gusta mucho. eh, Hacernos cargo de que los chicos se los muere a palos a 3 cuadras, ¿no? Me parece que nada, fue esto, porque todavía tiene mucho para mostrar y para dar Salti. Es un estudio que nos muestra a nosotros mismos y lo bueno, lo bien que hacemos las cosas y lo mal también en América Latina. Paula, de la mano con Solti, al estar metida en la parte de investigación y eso, eh, trabajamos también en un artículo muy crítico, sobre el estudio Bestrip, ¿no? Versión pediátrica. Para los que Mm, no saben y escuchan esta grabación, nada, ya se había hecho editado hace unos años en población adulto el monitoreo de presión intracraniana, que es uno de los monitoreos que hacemos en pacientes con neuroinjuria. Pero bueno, el laboratorio clínico para hacer esa investigación, a ver si perdón, el monitoreo con depresión invasiva intracraniana mejoraba los resultados frente a los que no lo recibían, se hizo en Latinoamérica. Y fue medio fortuito, yo me enteré el año pasado que los mismos grupos de investigadores de adultos van a trabajar en niños. Pero bueno, el laboratorio que van a utilizar para responder esa respuesta, que no está respondida, ¿no? Porque en ningún lado del mundo está respondida si mejora el resultado o no. Bueno, van a hacer lo mismo con niños en algunos países latinoamericanos, de bajos recursos, de los que tienen peores recursos. ¿Qué reflexiones te da? Yo te voy a dar las mías, trabajamos juntos en eso, pero bueno, son investigadores de Estados Unidos de mucho, mucho copete, en el sentido de todos los galardones, charreteras de los neurointensivistas del mundo contemporáneos, y bueno, no nos gustó que usaran el laboratorio clínico niños exclusivamente de Latinoamérica. mm. Sí, pensé que ibas a dar No, primero no, tu si querés te opinión. digo yo. Sí, sí, no hay problema. Yo te Sí, digo, bueno, este como, mi de punto hecho, fuerte no es hemos neuroinjuria, vos publicado, sí. no, hemos publicado, de hecho, una carta al editor respecto a esto. A ver, hay algo que es real con respecto al monitoreo invasivo de PIC. No hay evidencia fuerte, evidencia de clase 1A en pediatría, como no hay de muchísimas cosas en pediatría, ¿no? Eh, entonces, la discusión de, ¿se debe estudiar esto? Bueno, sí, si no hay evidencia clara y estamos en todo el mundo y las guías solo hablan de sensor de PIC porque, bueno, asumimos que es mejor monitorear que no monitorear, ¿no? Pero bueno, capaz la monitorización genera hiper uso de drogas que también puede no ser lo mejor, bla. O sea, hay un vacío en el conocimiento ahí y merece ser estudiado. Bueno, sí, estamos todos de acuerdo en eso. El tema es cómo se estudia eso.
Y si hay un vacío en el conocimiento y hay lo que le dicen equipo A para, ¿no? Para estudiar, bueno, entonces se puede estudiar en cualquier lado. El problema es cuando dicen, no, no, bueno, lo que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en los países más pobres de América Latina. Bueno, pero hacerlo en Seattle, en Boston, hacerlo también. No, porque el comité de ética no, no, porque acá al más del 90% de los pacientes le ponemos sensor de pique, entonces no, pero es lo mismo. Ahí es donde se juega entonces una cosa ética de por qué El doble va a estándar haber un ético. vacío del conocimiento Sí, para niños de Honduras, pero no para niños de Seattle. No. Eh, o lo hacemos en todos, no debería haber ningún problema, y no debería haber ningún problema con ningún comité de ética en el mundo si es tan claro. Y después hay otra cosa, que hay distintas formas también cuando uno encara, hay distintos diseños de estudio. Y en este caso, que vos decís, bueno, bueno, porque también una de las cosas que se ha dicho es, bueno, pero en Perú, en Honduras, igual no tienen sensor de PIC. Buenísimo, lo estamos llevando con nuestro trial sensor. Bueno, no es que vas a ir a hacer caridad, punto número uno. Punto número dos, hay distintos diseños que puedes usar. En vez de hacer un trial clásico randomizado, a este grupo le doy, a este grupo no, puedes hacer un trial que sea escalonado y que empieces dándole y vayas sumando y hagas un stepper wedge trial que vos empezás y para el final del estudio todos tienen la tecnología y vos le proveiste a todos los niños claro. del sensor. Y si después tus resultados mostraron de que al final daba lo mismo usarlo o no, genial. Pero si al final tus resultados muestran de que disminuye muchísimo la mortalidad usar el sensor de PIC, ¿Le vas a y vos dejar los lo, sensores a los pibes en ¿entendés? Honduras o en Nicaragua o en Perú? ¿Le vas a dejar? ¿Le vas a asegurar que a esos Claro, niños... claro. Sí. Entonces, me parece que la discusión está buena plantearla, ¿no? No, no digo que esté bien, que esté no, mal estudiar esto. Me parece que está muy bien Es que estudiarlo, yo está creo que es bueno que válida la pregunta de sepamos. investigación. La pregunta de Yo inversión creo es que... súper válida. Lo Sí, que nosotros estamos cuestionando son los modos de hacerlo, de por qué hay esta doble vara moral. ¿Por qué decir, no, es que en un país de altos ingresos no me dejarían hacerlo? Bueno, entonces mirá 3 veces, porque si no te dejarían hacerlo, mínimo permitínos discutir el tema. ¿Entendés? exacto. Eh, O sea, y cuando si los... resulta Sí, que el resultado del estudio da de que da igual usar el sensor o no, ¿va todo Estados Unidos a dejar de ser sensor de PIC? ¿Va a ocurrir eso? ¿Es extrapolable la población de Honduras a la población de Boston Children's Hospital? obvio No que sé, no. son preguntas. Me parece que está bueno discutirlas. El asunto es qué laboratorio usás para hacer investigación clínica. ¿Cuál es tu laboratorio y cuáles van a ser tus cobayos? Hablando, sí, grueso. ¿Quiénes son los sujetos de investigación? Y en este caso, si son sujetos de investigación, los niños que reciben neuroinjuria, o sea, que tienen una neuroinjuria, que vos vas a testar la hipótesis que para mí es válida, decir, bueno, sirve o incluso puede encontrarse que la PIC empeora los resultados, porque para mí puede, Sí. eventualmente puede llevar a más intervenciones innecesarias y eso generar un daño. Muy bien. Si es válida la pregunta, ¿por qué? Entonces vamos a usar solo lugares donde los sujetos de investigación son más vulnerables, porque los sujetos de investigación, los niños latinoamericanos, son más vulnerables. Y eso lo sabe todo el mundo. No tenés que hacer un estudio para saber porque van a tener un seguimiento peor, porque se van a ir al Cantegril, Villa Miseria, lo que sea, la pobreza. Entonces, ¿por qué investigamos en poblaciones más vulnerables que las tuyas si la pregunta de investigación es válida? Este, y además eso, ¿no? Los que ofrecen toda la estructura de monitoreo de PIC, si se encuentra que monitorizar la PIC sí o, genera un beneficio en mortalidad y se mueren menos niños si los usamos, ¿le vas a asegurar a todos los próximos niños que ingresen en esos mismos hospitales que la PIC es lo que tiene que hacer? ¿O te vas a ir a tu hospital y vas a ir a publicar en las mejores revistas del mundo y vas a dar vuelta por todo el mundo diciendo lo que encontraste, mientras que en los centros de trauma? Entonces, a mí
Que no me jodan, ¿viste? Porque ya no estamos hace 100 años. Hay discusiones que hay que tener y no somos gorilas bajados de un árbol, como se piensa más de uno. En fin, Latinoamérica, por suerte, tiene hoy en día como un grupo bastante grande en todos los países que puede dar estas discusiones. Es decir, no, loco, usá de laboratorio, andá a Baltimore a pedir, a pedir permiso para estudiar solo en los barrios que están alrededor de la facultad de Johns Hopkins. Seguramente tengas algún quilombo importante, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con los Total. latinoamericanos? ¿Se entiende? Que están de un lado u Ujú. otro de la frontera. ¿Sí? No, y que además, eh, no solo eso, sino que se eligieron, bueno, no sé, habría que ver la disponibilidad porque sé que hay centros que directamente, claro, porque también tiene que ver con esto, porque, no, bueno, acá se usa a todos los pibes, entonces se usa el 90%, más del 90%, no vamos a cambiar la, mm, la manera en la que trabajamos, pero entonces, en estos lugares donde se está estudiando, son lugares que tienen experiencia en uso, monitoreo invasivo Mm, de la PIC mm, o no tienen. Porque eso también es importante, claro, ¿cómo lo porque manejan? ya pasó en el 2012 de que la mortalidad era altísima igual. En el Stream no importa de un lado o del otro. Eh, No, no pasó solo pero con el porque habla strip. más en realidad de las condiciones, habla más de las condiciones donde vos realizaste el estudio y de la población donde la realizaste que la intervención en sí. Entonces después hay que ver la validez externa de todo eso. No, a ver, no pasó solo y no está pasando con esa discusión que nosotros planteamos. También en África, hace un par de años, le suspendieron a Cat Maitland el estudio Coast, que es un estudio que testó no, distintos objetivos de hipoxemia en niños con fallo respiratorio agudo. Y no me acuerdo si fue Uganda o Kenia, le dijeron, no, no, doctora, se suspende este estudio. ¿Por qué no lo estudió también en Gran Bretaña? Además, era alto flujo, con dispositivos nuevos que nunca habían ido a esos hospitales, versus, o sea, hay algo que tenemos que saber los médicos y los que hacemos investigación. Los laboratorios de investigación, incluso para estudios que muchas veces son observacionales, este, no, perdón, los de intervención sobre todo, los laboratorios que se eligen muchas veces son de los países pobres. Y chau. Ujú, Y vienen millones de dólares para pagar esos estudios desde allá para testar las terapias en otros países y después seleccionar qué resultados te sirven para aplicar con tus hijos y tus nietos, ¿no? ¿Cuáles son aplicables a los tuyos o no? Es como que haces un cherry picking después de los resultados. Porque, a ver, no le vamos a enseñar nosotros que es la validez externa de un estudio de esto a investigadores de ese nivel. Este, ¿Vos sentís que tu formación sanitaria te dio una visión nueva en ese sentido? Parece medio obvio como que sí, ¿no? De incluso las investigaciones sí, clínicas. sí, total, total. Sí, me dio una visión nueva porque además lo que tiene la investigación desde la salud pública es que es muy interdisciplinaria. Entonces, también lo que pasa con todos estos grandes grupos es que el 100% de la gente que trabaja son clínicos. Eh, y cuando se hace investigación desde salud pública, hay una mezcolanza de gente, que es lo que lo hace más valioso y que también lo que sirve como un buffer para evitar ciertas cosas, para bien y para mal, pero en líneas generales me parece que la investigación desde la salud pública es mucho más diversa en términos de quién investiga, por qué se investiga. Obvio que hay, ni hablar que, ¿Vos qué que, que- que especialistas, con qué existen estas cosas especialistas investigás? Decime ramos del conocimiento. y desde economistas, psicólogos, sociólogos, eh, gente que ha hecho bachelor en ciencias, en cualquier otra cosa, o sea, hay de todo, hay mezcla de todo, ontólogos, eh,
abogados, es toda una mezcolanza de gente que está buenísima. Eh, Cada uno tiene una mirada totalmente distinta. Ujú. Y creo que estaría genial que las investigaciones clínicas abran un Involucremos a poco otra el gente. juego, porque a otra gente, porque parece que cuando involucran a otra gente es porque meten a una enfermera, ¿viste? Sí, Eso sí, sí. Uno. es lo más inclusivo que puede ser. Sí, sí, uno. Eh, Sí, ahora te financia mejor si metes bueno, obvio, un enfermeras también. afroamericano, un enfermero y decís que es multidisciplinario, Un latino. un latino, claro, un González metido, aunque sea rubio, que si dice González ya es latino. Paula, ¿podrías Sí, volver sí. hoy en día, como a esa Paula que hace un par de años dijo, bueno, yo voy a formarme, salgo un poco de este submundo en el que trabajamos? ¿Podrías volver a ese submundo? O sea, ¿cómo vas a volver a ese submundo? En la vida nunca se sabe. Pongamos que sí volvés. ¿Cómo sentís que Mm. enfrentarías una guardia? O no sé, Difícil, ¿no? es una pregunta muy difícil, porque Con un libro en este distinto en momento la mesa de no, luz. sí, me imagino, si tuviera que, no sé, estoy hipotetizando total, no sé qué me pasaría si volvería, Digo, hay cosas eh, que extrañás y hay cosas que pero no, creo que seguro. tendría, sí, 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 claro, pero creo que mi visión sería un poco más holística de lo que era antes. Como que a veces me enfrascaba en, ¿no? En una guardia pesada y todo, me enfrascaba en resolver lo que había que resolver, que está bien, pero creo que después de haber vivido todo esto y de haber, porque no es solo la experiencia de estar un tiempo fuera y todo, no es simplemente desde lo profesional, es desde lo personal, porque trabajar con gente con culturas tan distintas, totalmente distintas, te hace mucho más empático y te hace entender otras realidades que no necesariamente son ni mejores ni peor, ni mejores ni peores, son distintas. Y creo que eso sí me haría ser mejor profesional en una guardia, me parece. ¿Pero en qué te lo imaginas? Haceme la concreta. Yo soy intensivista. Cuando vos decís lo holístico, ¿qué es lo que no hacías Sí, holísticamente? yo creo que lo que hacía era directamente, bueno, ahí en la cama tanto, un nene con un IRA positivo para adeno, bla, chao, bueno, tanto de PIB, tanto de PIB, bla, 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 bla. Y ahí mi guardia pasaba en, bueno, intentar, tengo estos objetivos para esta guardia con estos objetivos, pero los objetivos eran meramente Que no clínicos. se me muera, pasar la Y está guardia. bien, claro, sí. eh, pero en ningún momento me ponía a pensar en, o bueno, o sí, intentaba, lo que pasa es que también el sistema es que te agobia, es que es muy difícil, por eso me terminé yendo a hacer salud pública, ¿no? Porque cuando uno quiere ponerse a pensar, bueno, pero a ver, ¿en qué contexto está este chico? ¿Por qué se enfermó? Realmente si este chico viviera en otro lado, tendría un grave de estas características y empezar a investigar más y requiere de un tiempo, de un que muchas veces no lo tenés trabajando en un hospital en América Latina. Creo que lo intentaría, pero no sé si no me volvería a frustrar, ¿entendés? No lo sé, estoy imaginando. ¿Y qué extrañas? O sea, ¿qué extrañas del contacto clínico? Más allá de tu país, obviamente, o de La Plata, de Extraño, ir a ver al pinche. sí, sí, extraño, bueno, la adrenalina de la emergencia la extraño. Me gustaría una vez cada tanto meter un catéter, Ahí va. eso sí. Una vida A veces difícil pienso, que se cómo me puede. gustaría poder poner un Ahí va. catéter, y después pienso, uy, pero tengo que estar 24 horas así sin dormir, no. Pero eso lo extraño, esa, la manualidad y después la interacción con, no, sí, con la familia, bueno, pero la interacción con los nenes, que en la terapia a veces es difícil porque, bueno, pero el estar en contacto todo el tiempo con niños, por más de que estén enfermos, estén convalecientes, estén, La mayoría se recuperan y te dicen chao. sí, sí, y es algo que te refresca. Eh, Eso sí, Hay una cosa, no te voy a robar más tiempo, Paula, pero cuando te veo así desarrollarte como te está desarrollando y en realidad cómo te está aprovechando Estados Unidos, ahí el tema de la fuga de cerebros es tremendo, ¿no? Porque
yo digo, las condiciones deberían ser, más allá de los líos que tiene Argentina, es que tú después de tener este pasaje por Estados Unidos, vuelvas a tu país, vuelvas a La Plata, te establezcas ahí y le puedas brindar otra visión que no tenías hace 3 años. Y eso es algo que es poco visto o poco discutido, pero que lo vivimos todos, que es la fuga de cerebros, ¿no? Los mejores valores de los países pobres, como los nuestros, terminan muchas veces en los países ricos, porque vos estás trabajando para el John Hopkins. Me explico, aunque tengas y vayas a Sí, tener total. impacto también en tus proyectos, en realidad en tu charretera está el John Hopkins. Este, vos que justamente te das con otros latinos que emigraron como vos, que se fueron a estudiar allá y después terminan haciendo trabajos de investigación allá, ¿conversan esas cosas? ¿Me explico? O sea, la puta, Sí, ¿por qué sí, no podemos la hacer todo amplia esto en mayoría, y casa? yo me incluyo, yo, Ah, sí. En realidad es que, bueno, yo no me imagino acá, yo voy a volver, no me imagino acá toda la vida, digamos, pero creo que es un denominador común de los latinos. Ponele, vos ves, qué sé yo, vos ves a otras nacionalidades no latinas y la mayoría viene acá porque se quiere quedar y quiere hacer una vida acá. Y su sueño es tener la green card. Y después ves a toda la comunidad latina, si que la quieren, amplia mayoría dice, no, yo estoy acá de paso, yo vengo acá de esto, lo otro, pero mi país no lo cambio. Es totalmente distinto como los latinos ven y viven esta situación que por ahí los indios, los asiáticos, es totalmente distinto. Eh, y, y todos tienen, y todos, no hay imagínate mirada yo, atrás, mis digamos, de muchos investigaciones de esos son siempre pueblos. No hay apuntadas, mirar para atrás. ¿cómo? Claro que esos pueblos Claro, capaz pero que y no todos miran de volver. no, pero los latinos sí, y las investigaciones que hacemos, la gran mayoría siempre son o para latinos acá o en América Latina, porque yo las cosas que hago para Hopkins, las cosas que hago son en Latinoamérica. Tenemos mucho de eso. Eh, que además, a ver, hay algo que es claro, yo por lo único que puedo estar acá en este momento en Estados Unidos es por Argentina, por la educación pública y gratuita que me dio Argentina. Es por lo único. Si no hubiera sido gracias a mi país y a la educación pública de mi país, yo nunca podría estar acá. O sea que lo mínimo que puedo hacer es en este momento, yo lo que quiero es hacer investigaciones ahí, ayudar ahí, eh, no solo a mi país, sino a la región obviamente, pero creo que todos los latinos tenemos ese sentimiento de pertenencia muy fuerte. Hace unos años hicimos una encuesta muy sencilla, ah, vinculada a la presencia de las familias, de los padres, sobre todo como acompañantes en las UCI pediátricas latinoamericanas. Y me acuerdo que preparando el manuscrito para ese trabajo, leí lo que pesa la cultura. Y la cultura latina tiene un fenómeno que se le dice, capaz que me mata un sociólogo, pero era algo así como familismo, que los latinos tenemos, antes de tomar una decisión, esto era más volcado al tema de las decisiones sobre la vida, ¿no? Decisiones sobre la vida, la muerte, bueno, pero necesitamos la palabra de nuestra familia, o sea, necesitamos consultar cada una de las decisiones sanitarias que tomamos. Pero eso no es lo global. Hay otras regiones del mundo, algunas regiones africanas, por ejemplo, que no, para nada. No se habla a el resto de la familia cuando se toman decisiones sobre el cuerpo de uno. Ni que hablar en algunos lugares asiáticos, los japoneses, como cultura, todo lo que son los sufrimientos propios no se comparten para no sobrecargar al otro. Pero en Latinoamérica somos diferentes en ese sentido. Nuestra idiosincrasia es la familia. ¿Qué hace el que se fue a buscar el sueño americano? Mandar guita, mandar remesas para el resto de la familia. O sea que la conexión con la familia está. Y capaz que por eso, eso de familismo está en cualquiera de nosotros que estuvo un tiempo en otro país. Además, Paula, si siguen pasando los años y se dice en Baltimore, cada vez van a hablar más en español allá. O sea, en Sí. breve. Bueno, yo trabajo en Baltimore, pero vivo en Washington, D.C., que mm, está a una hora. Sí. y están hablando en español ya ahí, porque hace poco estuve de pasada en Miami y ya Sí, los somos una carteles son. comunidad latina que
Tenemos una comunidad latina que en Washington que olvidate. Hablo más en español que en inglés. Very good, very good. Bueno, Paula, gracias por este rato. Mm. Nos vemos en unos No, gracias a días vos. allá en México. Sí, claro, Nos ahí encontraremos ahí estaremos. más cerca de Washington que de acá, pero bueno, digamos que es a medio camino. Te mando un abrazo. Sí, 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 sí. Gracias. Chau, chau.